éramos abucheados, éramos minimizados, nos decían que esas canciones no servían, que eran malas. Pues ellos siguen parados, ¿no? Le están aventando al vocalista piedras casi casi o cosas y él sigue parado ahí y entonces que teníamos que pedir favores, dormir pocas horas, ni siquiera cobrábamos por tocar y pues nosotros seguíamos literal, voy a decirlo así, padeciendo mucho y sufriendo muchas cosas y muchos malos tratos. Pedimos literal prestado a la mamá de uno de los amigos para que nos compraran una batería que te puede decir, bueno, muchas gracias, eso es todo, aunque seas la persona más inteligente del mundo, no me sirves, ¿no? Pero al final del día era una persona infeliz. Mis canciones son para mi público, a mí me gusta cantar para mi público. Puedo estar de malas, puedo estar muy triste, puedo estar en la peor depresión, pero siempre voy a querer hacer música. Llegar a ensayar, a un simple ensayo y sentir esa emoción, no puedo creer que esté aquí contigo, estas letras que tú hiciste significan esto para mí, me han llevado a esto y esto, y quiero darte las gracias. Hola, ¿qué tal mi gente del gueto? Yo soy Peso Roots y hoy tengo el gusto de presentar a un invitado muy especial, un artista que ha sabido transformar las emociones en melodías y letras que conectan directo en el corazón. Cantante y compositor de temas que muchos hemos coreado como Mentía, Barry, No y mi favorita, Las penas por amor. Canciones que nos llevan por este viaje entre el amor, la nostalgia y la verdad. Su voz, un estilo que ha marcado una etapa importante en la escena mexicana, con una propuesta sincera, elegante y de sentimientos. Hoy nos acompaña aquí, en La Voz del Gueto, Esteban Gómez González. ¿Cómo estás, mi Esteban? Buenas tardes. Buenas tardes, pues muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación y pues nada, es un honor para mí venir a platicar un poquito, venir a contar un poco de lo que uno hace y por supuesto al respecto de la música, ¿no? Que es lo que nos une a muchos y es lo que, como dices, ¿no? Es una experiencia de vida más allá que de otra cosa. Entonces, pues muy contento, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y compartir con la audiencia. Y bueno, por si hay ahí algún perdido que no sepa quién es Esteban? Platícales de ti un poquito, por favor. Pues yo soy un cantante y compositor mexicano, me muevo de forma completamente independiente. Hace aproximadamente unos, ¿qué serán? 10, bueno, un poquito más, como 15 años, fundé un grupo que se llama Odiseo, en el cual yo era cantante y yo me dedicaba a escribir las letras de la agrupación. Después, varios años después, de varios discos también, decidí abandonar ese grupo, salirme de ese grupo y pues comenzar una carrera solista, ¿no? Hacer las cosas por mi cuenta, empezar a hacer mis propios temas y al día de hoy estamos de regreso después de prácticamente unos 8 años de estar, no inactivo, voy a decirlo así, pero sí fuera de los escenarios. Entonces este 2025 se dio la oportunidad de que yo regresara a cantar mis temas, entonces heme aquí. Esa es la razón por la cual estamos aquí y por la cual yo estoy de regreso. Y justamente, ¿qué pasó en ese lapso de esos 8 años? Eh, ¿Qué fue de Esteban? Pues básicamente yo estaba entre la espada y la pared, al ser una persona normal, con un trabajo normal, actividades normales, tenía que decidir entre cuál de las actividades tenía más peso para mí. Estaba ya dedicado obviamente a tocar a la banda, pero también tenía una carrera profesional, tenía, vaya, un trabajo. Entonces, al final del día, como las cosas no se dieron de forma correcta del lado de la banda, como habían cosas que a mí no me gustaba prácticamente hacer o cosas que iban en contra de mi ideología al hacer música, pues yo prefería apartarme, hacerme a un lado, dejar que la banda siguiera con su flujo, con las actividades que querían para la banda, con las cosas que la banda quería hacer, que, repito, no iban con las cosas que yo quería hacer. Entonces decidí básicamente dedicarme a mi vida profesional, que es ser ingeniero. Entonces, de ahí, obviamente no dejé de hacer música, simplemente marqué una diferencia entre cómo hacía las cosas cuando era cantante y cuando dejé de serlo. Sin embargo, no dejé de subir canciones, seguí haciendo pues discos cada año que pasó y es hasta, como lo dije, este 2025
que gracias a que, debido a un par de presentaciones que tuve que me pidió el público, ahí fue donde el mismo público me empezó a preguntar de por qué no volvía yo a cantar mis temas, ¿no? De que cuál había sido realmente el problema por el cual yo dejé de cantar mis temas. Y al final, como pues ese tipo de situaciones se resuelven de la manera que muchos ya saben, que es cuando pues hay derechos de autor y este tipo de cosas, al final del día no hay nada que evite que yo cante esas canciones que yo escribí. Por ende, pues sí, encontré, digamos, una razón suficiente para que gracias a mi público, pues yo pudiera regresar a esto, ¿no? Y que también fue, pues digamos, bueno para mí en el sentido de que la gente que no había sabido nada de mí se empezó a enterar de todo lo que yo estuve haciendo esos 8 años, ¿no? Toda la música que yo ya generé, que no le di pues nada de promoción, realmente nunca salí a promocionar algo, solo lo subí en las plataformas, pero ahorita es bastante bueno que la gente está volteando hacia todo ese trabajo que ya se hizo, y entonces es prácticamente como si yo no me hubiera ido a ningún lugar, ¿no? Más bien fue solamente como en un parpadeo, pues ya estamos de vuelta con el pasado y el presente ahora juntos en una sola versión. Tomaste un tema muy importante que mucha gente no conoce y es bien importante que siento que la puedas explicar. Esta parte que mencionas de los derechos de autor, más o menos que le puedes explicar a la gente cómo funciona. Porque muchas veces dicen, ¿por qué tú las cantas? ¿Por qué las sigues cantando? ¿Y por qué la banda las sigue cantando? Claro, pues los derechos de autor son básicamente lo que el título indica, son esos derechos que tú como creador o compositor tienes sobre la obra que compones. Esto se puede manejar de varias formas, dependiendo de la persona, es como tú decides cómo dividirlos. Hay casos en los que un autor puede ser mayoritario, el autor decide quedarse con todos los derechos. En el caso mío, al ser yo parte de una banda, y al ser yo mayoritariamente el compositor, en este caso componíamos entre dos personas, decidimos que esas dos personas que componíamos íbamos a ser mayoritarios, pero al ser esto una amistad, nosotros decidimos compartir esos derechos en vez de quedarnos con el 100% entre dos personas, y al ser los otros también partícipes de la banda y por mera amistad decidimos dividirlo, bueno, la mayor parte de estos derechos se quedara con los que hacíamos las canciones, con los que componíamos las canciones, y la otra parte, pues obviamente la dividimos en un porcentaje, ¿no? Esto es básicamente dividir el 100% de tu obra en cuántas partes lo quieres dividir, ya sea, repito, en una sola persona, en dos personas, en cinco personas o en las que sean que el compositor decida. Esto es un proceso legal que se hace a través de varias instancias, en este caso todo comienza a través del INDAUTOR, que es digamos, instituto que se encarga del registro de la obra. Desde ahí empezamos y ya después existen otras instancias que también se encargan de esta recuperación de derechos de autor. Una de ellas es la Sociedad de Autores y Compositores de México, que se encarga justo a través de este porcentaje de esta distribución, dar las partes que es lo que llamamos regalía, ¿no? Que es cuando una obra se explota, cuando una obra, pues sí, tiene una ejecución pública de cualquier tipo, la sociedad se encarga de ir recabando estos fondos para entregárselos, en este caso, a nosotros los compositores. Es básicamente así como funciona. Obviamente, en mi caso, al dividir mi obra, me veo obligado a pagar los derechos que corresponden a las partes que corresponden y viceversa, ¿no? Las partes que también son parte, digamos, de esta sociedad o de esta división, tienen que hacer un pago si es que hacen esa explotación de la obra. Básicamente así funciona. Repito, hay momentos o bueno, hay personas que deciden no hacer esta subdivisión o simplemente quedarse con los derechos al ser autores mayoritarios de la obra, pero eso ya depende de la constitución de cada agrupación o en este caso de si eres solista, pues obviamente la tendencia es a quedarte con el 100% de los derechos, ¿no? Y obviamente, en esta experiencia que tú tienes, y a lo mejor para los nuevos que quieren iniciar una banda o que quieren hacer un proyecto, ¿tú qué les recomiendas? ¿Que se queden así como tú, porcentaje, o que se lo queden al 100%? Creo que hay que informarse completamente del cómo hacer esa división. Lo que pasa es que cuando tú haces una obra hay cosas que se pueden volver ambiguas. En mi caso, por ejemplo,
al yo ser letrista o incluso al yo colocar una melodía, con melodía llamamos a la forma en la que se va a interpretar una canción, pueden existir ambigüedades. Existen otros casos, por ejemplo, de que un guitarrista hace un riff, un guitarrista hace un arreglo como tal, entonces ahí es otro tipo de digamos, forma, ¿no? De forma de construir una obra. Entonces, la obra al final, lo que yo recomendaría sí sería hacer un registro por capas, ¿no? Si vemos que al momento de componer una parte tiene más peso en la canción, lo más justo sí sería, pues, obviamente dedicar este porcentaje a la obra que tiene, a la ejecución que tiene más peso, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, porque repito, en el caso mío, lo decidimos hacer por mera amistad. Nosotros éramos, yo voy a decir, demasiado jóvenes para entender cómo funcionaba esto de los derechos de autor. Y incluso había partes de la banda o personas en la banda que ni siquiera sabían cómo funcionaban, ¿no? Que incluso no tenían fe de que esto fuera a pasar o de que pudieras cobrar algo a través de tus canciones o incluso vivir de ello, ¿no? Entonces, he aquí la importancia de entender cómo funcionan y lo que yo sí diría igualmente como recomendación es que cuando uno compone una obra desde cero, lo importante sería registrarla así, ¿no? Y después hacer estas subdivisiones si es que encontramos algo de mayor peso, porque aquí vienen estas situaciones como de personas que pueden decir, hey, es que yo hice determinado arreglo, ¿no? Entonces, por eso es bueno desde el principio estar haciendo esta subdivisión y entender cómo funciona, porque al final el registro es eso, el registro es ir colocando las capas que componen el 100% de la obra, ¿no? Para después poder, obviamente, modificar o hacer este tipo de situaciones que sean necesarias ante lo legal, ¿no? Pero de entrada, sí, lo más prudente es proteger la obra personal, ¿no? O sea, proteger, que el compositor proteja en mayor porcentaje su obra. Sí, creo que sí es bien importante eso, porque justo como tú lo estás comentando, uno siempre empieza con la ilusión, con las ganas, con... Nunca sabe uno hasta dónde va a llegar, ¿no? Y justamente ya cuando tiene una experiencia como la tuya, que ha pasado muchas veces, Uh -huh. ahí es donde luego vienen los problemas, ¿no? Justamente por amistad, por ese entonces decir, pues somos los compas, y al final pues luego dices, ¿y ahora cómo lo hacemos? O el clásico de que uno registra el grupo y ese tipo de cosas, ¿no? Que es lo que te digo, o sea, para que la gente lo entienda, para que la gente lo comprenda, y para los que van a empezar, sepan cómo se hace también, ¿no? Sí, también evitar repito, evitar ambigüedad. Ambigüedad es justo poner cosas sin ser claro, ¿no? Establecer sociedades o establecer uh, registros sin ser lo suficientemente claro, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el registro quedó bajo una instancia que era el nombre de la banda y ese nombre incluye a todos los autores, ¿no? No quedó como tal una división exacta de quién hizo qué cosa. Por eso el consejo es evitar estas ambigüedades y quien haya hecho la letra tiene que registrar la letra, ¿no? Tiene que registrarse como vaya, creador de la letra. Quien haya creado un arreglo tiene que registrarse como creador de un arreglo. Pero al final del día, si uno llega con todo el paquete completo desde el principio, es prioridad, obviamente, realizarlo, ¿no? Igualmente con los nombres. El tema es que cuando uno empieza, cuando empiezas la carrera, repito, hay gente que no tiene a lo mejor esta visión de pensar que sí puedes llegar a vivir de ello, ¿no? O que sí puede llegar a pasar. Algunos lo ven incluso hasta lejanísimo, lo ven como lejano, como imposible, porque pues estamos acostumbrados a vivir en un entorno donde es complicado, ¿no? Es complicado sobresalir, es complicado dedicarse a esto de la industria de la música, pero al final, pues siempre hay que protegerse. El punto importante es ese, siempre hay que protegerse porque uno nunca sabe qué tanto vas a desarrollar lo que haces, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente entienda también cómo funciona esto de los derechos de autor, también por simple interpretación, ¿no? Porque han existido casos más grandes, por ejemplo, muy sonados, recién el más grande que recuerdo, creo que fue el caso de Peso Pluma con esta canción de Ella Baila Sola, que al final fue de otro compositor de otra agrupación que exigía, ¿no? Que se le diera el crédito porque la canción fue muy grande, ¿no? Entonces, es este tipo de situaciones las que se tienen que evitar con el registro y con el entendimiento de los derechos de autor, también para que entre el público no exista esta discrepancia, ¿no? Y el público puede decir, ok, el compositor también tiene derecho a tocar la canción, ¿no? También pues sí,
tiene el permiso como tal de hacer lo que sea con la obra, mientras obviamente la división y las regalías caigan en el lugar correcto, no hay ningún problema. Y en aquel entonces, ¿ustedes tenían la visión de que iban a ser una banda grande? O sea, que iban a llegar a vivir de esta. En lo personal, yo diría que sí. En mi caso, yo siempre tuve esa visión desde que empecé a componer, desde que decidí formar parte de esa agrupación, mi objetivo era crecer, mi objetivo no era quedarme como en ver qué pasa, en lo que sea. Entonces, ya mi objetivo desde la escritura, desde el cómo escribía yo, estaba direccionado a que fuera algo más, ¿no? Entonces, repito, desafortunadamente, este mensaje no es tan simple como para que todas las personas que están en una banda lo puedan entender de inmediato, pero uno como compositor, después de experiencias previas, porque al final, pues uno lleva, digo, tengo 40 años y empecé a tocar desde los 14. Entonces, todas las experiencias previas de bandas, agrupaciones que hiciste, obviamente te hacen entender que cada paso tiene que ser más grande, ¿no? Y que cada paso tiene que ser más importante. Y en este caso, lo que al menos los dos compositores mayoritarios queríamos era salir y darnos a conocer con canciones inéditas y no a lo mejor haciendo uso de un cover o de temas que no fueran nuestros, ¿no? Era prioridad. Entonces sí, yo creo que sí, desde el principio estaba muy claro ese objetivo. Y por ejemplo, en esta parte creativa que nos estás mencionando, ¿cómo fue que pasaste de componer a ya interpretar? Pues es un tema tropezado, yo diría, sí. En mi caso es tropezado porque yo creo que no fui una persona que desde inicio pudiera componer, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que pasar, al menos en mi caso, o que tuvieron que pasar para que yo pudiera tener un estilo, porque para componer necesitas un estilo, ¿no? Puedes a lo mejor tomar referencias, pues a lo mejor, en mi caso empecé con la poesía, me gustaba declamar poesía, ni siquiera sabía que podía cantar para ser honesto, pero empecé declamando poesía para tener como esta interacción con un público, ¿no? Porque lo primero a vencer es obviamente el miedo al público, ¿no? ¿Qué pasa cuando te presentas ante más de 10 personas, 20 personas, 30 personas o incluso menos, ¿no? 5 personas, ¿no? ¿Cómo vas a lidiar con eso? Eso yo creo que es lo que va forjando la manera en que compones para después interpretar. Yo recuerdo que los primeros temas que hice, la verdad, no tenían ni pies ni cabeza, eran situaciones como completamente banales, porque pues al tener, a pesar de que empecé con la música como tal a los 14, pues ya escribía cosas como desde los 12, pero realmente cuando tienes 12 años, el mundo no es tan amplio, ¿no? No son tantas las experiencias, entonces escribes de cosas que ves inmediatas, ¿no? Recuerdo que escribía como temas de qué pasa cuando mueres o si hay algo más allá o este tipo de cosas, pero dentro de la estructura como que no existía coherencia, ¿no? Como que era demasiado, sí, no había cohesión entre las palabras, no podía estar entre párrafos y al final no expresaba nada, expresaba muchas cosas y no tenía esta capacidad de hacer sentir a través de una letra, ¿no? Y con el paso del tiempo ir perdiendo el miedo a la escritura, porque también es eso, hay que leer mucho la propia escritura para corregir cosas, acortar palabras y hacerlo entendible. Creo que así fue como poco a poco llegué a eso, a un estilo, al saber qué es lo que quieres decir. Y en el Inter encontré una frase que siempre ha marcado como la forma en que yo hago las cosas, que es decir mucho con pocas palabras. Porque yo me acuerdo que a mí me tenía un conflicto yo con el uso de palabras muy largas, ¿no? El español tiene palabras que son demasiado extensas o demasiado largas, por así decirlo. Entonces, yo quería usar palabras cortas para decir muchas cosas, ¿no? Para que mis letras fueran directo al grano, ¿no? No quería ser demasiado poeta ni demasiado, no lo sé, experimental, sino más bien quería tener un lenguaje simple. Y yo creo que eso fue lo que fue construyendo la forma en la que yo escribo. Cuando tú lees mis letras, encuentras que de entrada puede parecer que no significan nada, pero cuando pones atención en la letra realmente significan muchas cosas o realmente significa algo muy potente o demasiado elaborado, ¿no? Y sales de este entendimiento, ves la letra literal como tal escrita y realmente son pocas palabras, no son muchas palabras, realmente es como toda una estructura muy limpia. Entonces yo creo que eso es mediante el ensayo y error, ¿no? Ensayo y error
hacer muchas canciones y escribir mucho. O sea, la labor del compositor es escribir mucho. ¿Y en qué momento fue donde dijiste, qué pasa si canto una de mis escrituras? Fue en el momento, realmente fue desde esa primer letra que no tenía ni pies ni cabeza, desde ahí no sé qué me dio, que tuve la necesidad de cantarla. Recuerdo ser un estudiante, obviamente, estaba en una jardinera con una guitarra y decidí hacerlo, decidí solamente tocar la guitarra y así fue como sucedió. Fue la primera vez que sucedió el hecho de querer cantar algo que yo hice, ¿no? Se siente raro, obviamente, porque no estás acostumbrado como a eso, pero es un primer acercamiento, entonces yo creo que sale de forma natural. Al escribir y al ya empezar a tocar un instrumento, a hacer este tipo de dinámica, da la necesidad. Ahí sí creo que es algo muy, muy orgánico, muy natural. ¿Y esta parte que comentabas de la poesía, aún la sigues haciendo o ya no? Dejé de hacerlo porque se convirtieron en letras. Al final, mi poesía se convierte en una canción. Antes, digo, lo hacía de esa forma porque no tocaba ningún instrumento, era un niño, entonces no tenía conocimientos musicales como para expresarlo de otra forma. Y conforme fui acercándome a la música, eso es lo que pasó. Convertí toda esta poesía en canciones, porque ahora mi forma de componer es justo esa, ¿no? Primero viene una idea a la cabeza, la elaboro, estoy disparando ideas en miles de libretas que tengo, escribiendo por todos lados todas las ideas que se me ocurren y después paso al lado musical, ¿no? Entonces, al final es eso, para mí las letras siguen siendo poesía, básicamente. Y ya que tenías las canciones, la música, ¿cómo fue cuando dijiste, pues ahora sí vamos a hacer un grupo, vamos a hacer una banda y pues me voy a animar a ponerme de frente del escenario y a cantar? Afortunadamente todo fue como, ¿cómo le digo? Como casual, causal, voy a decir. La causalidad me gusta más porque son las cosas que poco a poco van apareciendo en tu vida, ¿no? No fue algo que yo decidiera, no fue que yo en algún punto dijera, creo que quiero hacer una banda, creo que quiero hacer esto, sino poco a poco, conforme yo iba pasando y acercándome a las cosas, me iban sucediendo otras cosas, ¿no? Repito, empecé yo haciendo poesía hasta que un día me dieron ganas de tocar una guitarra, ¿no? De aprender. Entonces, cuando aprendí a tocar una guitarra, pues era el típico estudiante que se llevaba su guitarra a todos lados, ¿no? Porque era una emoción estar tocando todo el día la guitarra y quería aprender más y quería hacer más cosas. Entonces, todos los días me ponía en la escuela a tocar, a tocar, a tocar, hasta que conocí amigos que literal un día yo no tenía ni la más remota idea de cómo se hacía una banda, de qué era una banda o con qué se comía, por inocente que esto parezca. Pero bueno, un día me invitaron a hacer una banda. Literal, llegaron unos amigos a decirme, hey, ¿no quieres hacer una banda? Y yo así de, ¿una banda? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace una banda? ¿O qué es una banda? Hasta que me explicaron, ¿no? De, pues nos juntamos, tenemos que hacer un ensayo, tenemos que hacer nuestras canciones, tocar otras canciones, y entonces, pues así formamos un grupo, ¿no? Empezó a suceder esta dinámica y pues fue algo mágico para mí. O sea, la verdad, entrar en ese mundo del ensayo prácticamente era algo nuevo porque era ir a casa de tus amigos, ¿no? A un espacio como diferente a tu espacio, donde no sabías si esto estaba bien o estaba mal. Y pues yo empecé eso tocando la guitarra y otra de las causalidades fue que en ese momento, hace pues ya muchos años, era muy complicado conseguir ciertos instrumentos o cierto tipo de músicos, ¿no? En ese entonces, para nosotros era muy complicado conseguir un baterista o una batería, porque la batería era el instrumento más costoso, ¿no? Era el que pues tenías que invertir más lana en el instrumento. Entonces, era muy complicado, ¿no? Teníamos que tocar literal solos, sin batería, hasta que pues la misma desesperación y la necesidad nos llevó a conseguir una batería y a que yo me hiciera baterista. Entonces, igualmente esa necesidad, yo por crear música, no tanto por ser el frente, yo ni siquiera pensaba en cantar en ese entonces, solo componía, tocaba la guitarra, tocaba otros instrumentos, pero me sentí en la necesidad de yo hacerlo, para no necesitar de alguien más. Y me hice baterista. Entonces así comencé a aprender a tocar la batería, a leer la batería y entonces me hice baterista y así fue como empezamos otra vez a darle ese flujo, hasta que después de la misma forma se me presentó la oportunidad de ser cantante. Alguien me dijo, oye, te escuché y sé que puedes cantar, ¿no? Aunque no seas profesional, aunque no lo hayas estudiado como tal, porque pues estudiar música no implica, obvio,
estudiar la voz o entrenar la voz. Entonces simplemente se me dio la oportunidad de cantar y yo sabía que podía hacerlo, ¿no? Solo nunca lo había entrenado y fue así como empecé a cantar, fue así como empecé a cantar y ahí pues todo lo demás, ¿no? De al ser cantante, pues también sabes que puedes escribir y empiezas a escribir y a cantar tus canciones. Y en esa época, ¿quién es quien te ayudó? ¿Tus papás fueron los que te impulsaron para comprar tus instrumentos y todo eso? ¿O entre el mismo grupo juntaron y lo que encontraran? No, de hecho igual fue algo bastante peculiar porque mis padres nunca creyeron en que eso fuera a suceder. Mis padres vienen de un mundo donde no hay músicos, donde ninguno en mi familia de ningún lado es músico, entonces era técnicamente imposible para ellos el hecho de que yo me dedicara a algo así, ¿no? La primera persona que me acercó a la guitarra realmente fue mi abuelo, que en un cumpleaños fue el único que me dijo, pues bueno, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? Yo le dije una guitarra y me dijo, ok, fue y me compró una de estas guitarras de madera, muy económicas, me la llevó y me dijo, pues aquí está, y como yo sé que nadie en esta familia es músico y nadie te puede ayudar con eso, vamos a encontrar, él tenía un pariente lejano, que obviamente era un músico, pero era el único músico que existía de entre todos los familiares. Y él fue el que me enseñó, él me empezó a enseñar teoría musical, me empezó a enseñar a tocar la guitarra, me empezó a enseñar a tocar el piano. Después de esto, pues ya fue como toda esta parte donde yo voy a la escuela, yo toco mi guitarra, yo sigo como entrenándome con los pocos recursos que había, porque pues existía ya internet, pero no en la forma en que lo conocemos, era algo muy limitado, no era como que buscaras clases y no existía YouTube, no existía nada, ¿no? Entonces, pues no había nada, existía, pero solo era para comunicarse en un chat, básicamente. Y bueno, yo iba todos los días así, se hace esto de la banda, empiezo yo con mi misma guitarra a avanzar, ahí ya como que en casa vieron un poco más de algo, dijeron como, pues iba a suceder algo, ¿no? Tal vez era cierto que sí, quería tocar la guitarra, ¿no? Entonces se hace un esfuerzo por comprarme mi primera guitarra eléctrica que era algo muy simple, muy básico, pero servía, ¿no? Y es así como yo tuve mi primer acercamiento a la guitarra eléctrica. Y ya para esta historia de la batería, lo que sucedió fue que pedimos literal prestado a la mamá de uno de los amigos para que nos compraran una batería. Y entonces de ahí igual compramos la más barata que existía, ¿no? Que era no era mala, pero pues era la más barata, porque era lo que necesitábamos. Y la instrucción musical, afortunadamente, siempre la tuve a través de amigos. Tuve un amigo que curiosamente es chino, entonces este amigo me enseñó a tocar la batería. Él era baterista, él era estudiado, baterista estudiado. Entonces, cuando yo le dije que necesitaba aprender a tocar la batería, él se puso a darme clases hasta que yo aprendí a leer y a tocar y a tocar la batería. Entonces así fue como todo en la vida, ¿no? Siempre los amigos o las situaciones hacían que yo tuviera esta oportunidad, ¿no? Este acercamiento. Siempre fue algo como de, hey, por esta causa tiene que pasar esta otra causa y nunca fue así como de que yo proviniera de una familia de músicos o que mis padres desde el principio dijeran, yo creo que va a ser un gran músico, entonces lo vamos a apoyar con todo.